¿Ah? Buenos días, mi nombre es Concepción Nieto, maestra de Escuela Bíblica de B5 de los jueves. Mi nombre es Nelson Ricardo Fuentes, soy asistente de B5 y trabajo con la maestra Concepción Nieto como pareja ministerial. El tema que tenemos para este día es la oración, el tema la iglesia perseguida, organización de la iglesia, confirmación de los obispos, formación del Nuevo Testamento y escuelas teológicas. Vamos a iniciar con la oración. Inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, porque aunque estemos como esté la nación, Señor, como esté todo el mundo, un poco llevado del temor, de la angustia, por la muerte, por todo lo que esté rodeando, Señor, a esta nación y a otras naciones, oramos y te damos gracias a ti, Señor, porque has tenido misericordia y porque nos has guardado en el hueco de tu mano y bajo la sombra de tus alas nos has guardado. Te damos gracias porque lo seguirás haciendo, te damos gracias por nuestros pastores, los bendecimos y clamamos para que tú les renueves sus fuerzas cada día y esa unción fresca sobre ellos para seguir sosteniendo la iglesia, Señor, para seguir sosteniendo todo lo que hay alrededor de ellos, Señor. Te damos gracias por la familia pastoral, los bendecimos. Te damos gracias, Señor, por las familias que has puesto a nuestro cuidado, las bendecimos y oramos para que seas tú proveyendo, Señor, cada una de las necesidades que cada uno de ellos tiene. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des gracia para poder seguir adelante con estas escuelas. También bendecimos la coordinación a cargo de Mercedes, Señor. Te damos gracias por ella y bendecimos todas las escuelas, Padre de la Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, para entrar en contexto de la iglesia perseguida, en la clase pasada tuvimos 4 temas importantes. Uno, las causas de la persecución. Recordemos por qué los romanos perseguían a la iglesia cristiana. El segundo tema, hablamos de los emperadores y hablamos desde la época, desde Nerón, que fue el primero, hasta Diocleciano, que fue uno de los emperadores más sanguinarios. También hablamos de los mártires, lo que la persecución hace con los hombres de la fe. Hablamos de uno de los máximos representantes para nosotros, Policarpo, y hablamos de varios en cada. Y en lo último hablamos del edicto de Constantino, el edicto de Milán, quien en cierta forma por aquella visión que tuvo se convierte al cristianismo, entre paréntesis, se convierte al cristianismo y ayuda al cristiano. ¿Qué pasa? La persecución empieza a cesar. Bueno, vamos a ver entonces la persecución que hace Roma a los cristianos y vamos a ver ahora la organización de los cristianos. ¿Cómo se va organizando la iglesia cristiana? En primer término, veamos la organización de los obispos. En la primera etapa vimos que la máxima autoridad eran los apóstoles. Los apóstoles tenían el privilegio y eran la máxima autoridad. Después vinieron las congregaciones. En las congregaciones teníamos los obispos, los pastores y los ancianos, ¿sí? Indiscriminadamente se nombraban ancianos, indiscriminadamente eran los títulos de obispo, de anciano o de pastor. Pero ya a partir del año 125 después de Cristo se empieza realmente a tener en cuenta a los obispos como la máxima autoridad en cada una de las iglesias, ¿sí? En el año 125 entonces empezamos con los obispos. ¿Por qué hacían los obispos? Los obispos dictaban las normas y las leyes para la comunidad cristiana. También eran encargados de los concilios, también eran encargados de realizar los concilios, ¿sí? ¿Y qué fundamento tenían estos obispos? Los obispos su papel principal era dar doctrina para frenar aquellas sectas o herejías que iban naciendo. También los obispos fortalecían en estos momentos de persecución a la iglesia. El canon del Nuevo Testamento, como segundo punto. El canon del Nuevo Testamento se creó después del año 110. No todos los libros fueron inmediatamente acogidos como miembros del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento fue
aprobado en el año 325 en el Concilio de Nicea. ¿Sí? Son los 66 libros que conocemos. Hay otras clases de libros. Hay libros deuterocanónicos y apócrifos. Los deuterocanónicos son libros que fueron después de ese primer canon. Y los apócrifos que son libros oscuros, que son libros escondidos, que no tienen la verdad, no tienen la inspiración del Espíritu Santo. Y en tercer lugar vemos las escuelas de teología. Las escuelas de teología son 3 escuelas. Mi esposa tiene las escuelas de teología. Bueno, estas 3 escuelas son la escuela de Alejandría, la escuela de Cartago y la escuela de Asia. Para estas escuelas tenemos las diapositivas que vamos a explicar una por una las escuelas y también la organización eclesiástica, la condición de la iglesia y las sectas que se van a trabajar en este tema. Por el tiempo que tenemos tan corto, solamente podemos, en este video, solamente las podemos explicar. Entonces, vamos con la formación del canon del Nuevo Testamento, que ya lo explicó mi esposo. Luego viene la autoridad divina, cómo fueron estos, el completo reconocimiento del Nuevo Testamento, tal como lo tenemos en la actualidad, no podía fijarse antes del año 300 después de Cristo. Alrededor del año 125 después de Cristo encontramos que los obispos estaban por doquier gobernando la iglesia, cada uno en su propia diócesis como presbíteros y diáconos bajo su autoridad. Sin duda, después del año 150 después de Cristo, los obispos eran los que celebraban los concilios y dictaban las leyes. Las causas del desarrollo de la organización eclesiástica, una de ellas es la pérdida de la autoridad apostólica y así sucesivamente. El desarrollo y la extensión de la iglesia, las persecuciones imperiales y aparición de las sectas y herejías. El desarrollo de la doctrina, las escuelas, la escuela de Asia Menor, la escuela de África y el surgimiento de las sectas o herejías. Los gnósticos, los evonistas, los maniqueístas y los montanistas. Y la condición de la iglesia en ese entonces, que era una iglesia purificada, una iglesia de enseñanza unificada, una iglesia organizada y una iglesia creciente. Así terminaremos el tema de la iglesia perseguida y lo que es la condición de la iglesia para estos tiempos. Muchas gracias. La iglesia tiene un contraste muy hermoso en esta época. Primero empieza el ataque del Imperio Romano. La iglesia es perseguida, es maltratada y es tratada de exterminar. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro poderoso Dios, la iglesia se une, la iglesia se purifica y la iglesia se organiza. Esa es en realidad la condición en la que queda la iglesia al final de este periodo. Es una iglesia que pasó de ser perseguida a ser pasó de la persecución a puestos de honor en el imperio. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén.